Y amigo de Península Viva, el pastor Josué Mayo y su esposa Marta. Sean bienvenidos, los queremos mucho aquí en esta su iglesia. Adelante, pastor, compártanos de la palabra del Señor. Siempre están más grandes que yo, ¿eh? Bueno, es un gozo, un privilegio estar con ustedes una vez más aquí esta mañana, sobre todo para compartir la palabra de Dios, que es lo más, no es lo más importante, es una de las cosas importantes también, porque las alabanzas es otra manera en la cual Dios nos habla y nos muestra su gran amor y su gran aprecio por nosotros. Bueno, un privilegio estar aquí. Un aplauso a todos ustedes, por supuesto. Y es maravilloso este momento. Quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Romanos y Corintios, primera carta. Por favor, busquen el capítulo 12. Y permítanme leer los versículos del 12 en lo adelante. ¿Ok? Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 en lo adelante. Muy bien, dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, o por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones
de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entonces el apóstol Pablo entra en el capítulo famoso 13 hablándonos acerca del amor. Tan solo con la lectura de este pasaje podemos encontrar muchísimas cosas que nos hablan acerca de la membresía en la iglesia. Y yo quiero en esta hora compartir con ustedes este punto que me parece sumamente importante y que creo que sin duda alguna podemos disfrutar esta mañana. Déjenme aquí nada más acomodar esto porque se me volteó este asunto y ya no sé si está para arriba o para atrás o para abajo o para atrás o para adelante. Ok, ya está. Muy bien. Se cuenta la historia de allá en Colombia que ocurrió en un pueblito, en un lugar lejos, creo que San Pedro se llama el lugar, y cuenta el pastor que obviamente en aquel momento que se estaban ellos reuniendo en ese lugar, no había luz eléctrica y se alumbraban con velitas y ya era prácticamente tarde-noche, por decirlo de esa manera. Y entonces el culto fue alumbrado por velas y ahí estaban todos cantando, alabando a Dios, pero resultó que las velas se fueron agotando. El hermano estaba inclusive predicando y cuando estaba él predicando, pues se apagó todo. Y entonces el hermano terminó como pudo su sermón y dijo: hermanos, pues yo creo que vámonos a casa, ya no tenemos luz ni nada. Y entonces todos empezaron a moverse, pero mientras estaba la predicación, había una hermana que se había quedado dormida. Y entonces, cuando todos comienzan a moverse y a salir del lugar, ella se despierta y solo ve sombras moviéndose y grita y dice: hermanos, quiero pedirles que oren por mí porque creo que me estoy quedando ciega. Bueno, no se estaba quedando ciega, simplemente era de noche. Ya era de noche y ella no podía ver bien. Bueno, cosas como estas suceden en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y estas hay muchas anécdotas e historias que podíamos contar sobre este asunto. Pero yo quiero traer a la mente de ustedes una pregunta que me parece que voy a tratar de contestar esta mañana sobre este asunto de la membresía en la iglesia. ¿Cuán importante es la membresía de la iglesia? Es una buena pregunta. ¿Cuán importante es la membresía en la iglesia? Déjenme decir algo de mí, por supuesto. No me gusta, cuando hablo, no me gusta hablar de mi persona. Procuro contar otras historias de otros y no mía, por alguna razón. Pero recuerdo que en los primeros meses, y no sé cuánto tiempo tardé en esto, probablemente 1 año, 2 años o 3 años, luchando contra este asunto de la membresía. Así es que si usted está aquí en esta mañana y está luchando contra esto, bueno, se va a parecer mucho a mí en el pasado, porque así ocurrió. La verdad es que así ocurrió, hasta que de alguna manera entendí que esto venía de arriba. Y esto es lo que voy a tratar de explicar basados en este pasaje que acabo de leer, por supuesto, y del cual podemos sacar mucha enseñanza para nosotros el día de hoy. Déjenme decir lo siguiente. Comenzamos con la convicción fuerte, y esto quiero decirlo de una vez, con la convicción fuerte y compartida de que el bautismo en el Nuevo Testamento es solo para creyentes profesantes. Así está en el Nuevo Testamento. El ser miembros de una iglesia es solo para personas que profesan su fe en Cristo. Creemos que el bautismo es una ordenanza del Señor por la cual aquellos que se han arrepentido y han llegado a la fe expresan su unión con Cristo en su muerte y su resurrección y se bautizan en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y es una señal, y esto aquí subrayo esto porque es bien importante, es una señal de pertenencia de nuestro pueblo de Dios al verdadero Israel y un emblema
de sepultura y purificación, lo que significa la muerte de la antigua vida de incredulidad en la cual muchos vivimos, y la purificación de la contaminación del pecado. Esto prácticamente incluye lo que es la membresía juntamente con el hecho de el ser bautizados. No sé cuántos de ustedes han sido bautizados y que ahora van a hacerse miembros. Solo se bautizan a los creyentes profesantes. Creemos eso y es lo que la Biblia prácticamente enseña. Pero estamos hablando del asunto de membresía. Y esto es a veces el conflicto que tenemos, ¿no es cierto? Algunos que empezamos de nuevo en la fe cristiana tenemos a veces esto: ¿debo serme miembro de la iglesia? ¿No debo hacerme miembro de la iglesia? Bueno, el tema era, y aquí viene una serie de preguntas: ¿cómo debe relacionarse nuestra iglesia con aquellos que han nacido de nuevo y están profundamente comprometidos con la Biblia y con Cristo, pero que aún no están convencidos de que el bautismo no es bíblico ni es válido, y por esa razón no se pueden hacer miembros de la iglesia? Entonces, ¿deben tales creyentes ser admitidos en algunos casos como miembros en Península Viva, por ejemplo? O para formular la pregunta de una manera general y más amplia al mismo tiempo: ¿debería la puerta principal de la iglesia local ser aproximadamente del mismo tamaño de la puerta del cuerpo de la iglesia universal? En otras palabras, deberíamos decirle a cualquier persona: sabemos que realmente has ingresado como miembro del cuerpo universal de Cristo, pero no puedes ingresar como miembro de esta expresión local por el cuerpo de Cristo. ¿Podríamos nosotros decir esto? Obviamente que la respuesta a esto es: no podríamos hacerlo. No deberíamos hacerlo. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué tan importante es ser miembro de una iglesia? ¿Qué importante es ser miembro de la iglesia? Otra forma de plantear el problema es: ¿cómo se compara la gravedad de la exclusión de la membresía de la iglesia local con la gravedad de no ser bautizado? Aunque obviamente, después de estudiar las Escrituras y tratar de ser obedientes, la persona no bautizada cree que está bautizada. ¿Cómo es eso? ¿Es posible eso? En el mundo real, donde los cristianos genuinos, creyentes en la Biblia, amantes del Evangelio, que exaltan a Cristo y con mentalidad misionera, no están de acuerdo con el significado del bautismo en el Nuevo Testamento, ¿cómo debemos relacionarnos muchas veces entre nosotros? Y fíjense que hay misioneros y hay personas que piensan que ni siquiera el bautismo deberíamos recibir. A veces es difícil entender esto y comprender esto. Entonces, por un lado decimos: ¿puedes ser miembro de esta iglesia aunque no estés bautizado bíblicamente? ¿Se puede decir eso? No se puede decir eso. Eso parece socavar la importancia en el Nuevo Testamento de lo que significa el bautismo. Todos los cristianos que conocemos en la iglesia primitiva fueron bautizados. ¿Saben quién no fue bautizado? El ladrón que murió en la cruz. De ahí en fuera todos fueron bautizados y por ende formaron parte del cuerpo de Cristo, fueron recibidos como miembros del cuerpo de Cristo, y eso lo vamos a explicar un poquito más tarde. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado hermano? Que aunque hayas nacido de nuevo y seas miembros de Cristo, ¿no necesitas ser miembro de esta iglesia? No necesitamos ser miembros de una iglesia, aunque hayamos nacido de nuevo y tengamos una vida realmente cristiana, vamos a decirlo de esa manera. Esto va a socavar otra vez la fe de la persona y el significado de lo que es la iglesia local.
Si nosotros no prestamos atención a esto, creo que tendremos problemas muy serios. Es decir, puedo pertenecer a una iglesia sin ser miembro de esa iglesia. Entonces, si esto es así, va contrario a la Biblia. Y esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Si ustedes van a Mateo 18, 17, a ver, búsquenlo por favor. ¿Qué dice Mateo 18, 17? ¿Ya lo vieron? Muy bien, ¿qué dice? Muy bien, ¿a qué creen que se está refiriendo Jesús en este versículo? A la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia. No se está refiriendo a otra cosa. Simplemente será para ti, en cierta manera, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestras vidas. Estamos diciendo, ¿es correcto Mateo 18, 17? Eso es, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Sí, disculpa, hermano, que no era el pasaje. Yo me quedé sorprendido. Conozco ese pasaje, pero no era el que realmente queremos ver. Nuevamente, ¿quieres leerlo, hermana, por favor, que lo leíste fuerte? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Pues simplemente de ejercer disciplina a un miembro de la iglesia. Es decir, dice que si hay un hermano que sabes que tiene algo contra ti, y aquí hay algo muy importante, este sermón lo acabo de predicar, bueno, no este exactamente, pero estaba hablando de este pasaje en otro sermón allá en la iglesia de Maranata, por el cual les mandan saludos. Yo les dije que iba a estar aquí con ustedes y mandan saludarlos, ¿ok? Y estábamos explicando esto, pero algo que hacía yo referencia es, noten por favor el tema aquí. Si sabes que alguien tiene algo contra ti, revísalo. No si el hermano, tú sabes que el hermano tiene algo contra ti, no, si tú sabes que el hermano tiene, no sabes, es decir, no sabes qué es lo que tiene el hermano contra ti, pero hay algo contra ti, y entonces debes ir, tu deber es ir y hablar con ese hermano. No es esperar a que venga, no, es que él me ofendió a mí, él me dijo a mí, y como él fue el que me ofendió a mí, me dijo a mí, tiene él que venir a mí para decirme. Ese no es amor cristiano. El amor cristiano es diferente, es distinto. Por eso nos es a veces muy fuerte el asunto del cristianismo, la práctica del cristianismo. Aquí solamente nos está diciendo que si sabes. Y luego dice Jesús en ese versículo, y si te oyere, dice, aquella persona, has ganado a un hermano, has ganado a un amigo, obviamente. Pero si no te oyere, dice Jesús, búscate a un consejero, a un anciano y ve con él, y entonces ponte a cuentas. Pero si ni a ti ni al consejero o al hermano que fuera en cierta manera acompañándote, tampoco, bueno, pues llévalo a la iglesia y ponlo enfrente de la iglesia y de lo que está pasando. Y si aún esa persona ni aún escucha a la iglesia, entonces se aplica lo que dice Jesús. Tenlo por qué. Por pagano y publicano. ¿Qué quiere decir eso de pagano y publicano? Bueno, para los gentiles un pagano era un no judío, un gentil, dicho de otra manera. Era un no judío, es un pagano. Para los judíos un pagano es uno que no es judío. Y publicano era un traicionero del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque apoyaban, en este caso, en la época de Jesús, estaban apoyando ellos al pueblo romano, al imperio romano. Cobraban impuestos a su propio pueblo para dárselo a los romanos, y eran odiados los publicanos por los judíos. Entonces, cuando Jesús está hablando, tenlo por pagano y publicano, es decir,
tenlo por gente que no es de la iglesia, cuando sí es de la iglesia, cuando sí debería ser de la iglesia. Ese es el punto aquí. Entonces, pero estamos hablando de membresía y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la membresía? Bueno, es que tiene que ver con eso y lo vamos a explicar más adelante. Y déjenme ir rápidamente. 5 hilos de evidencia sobre el por qué necesitamos ser miembros o por qué somos miembros de la iglesia. Señalaré uno rápidamente. La iglesia debe disciplinar a sus miembros. Ya lo dije hace unos momentos, ¿no? Y eso está claro en la palabra de Dios. ¿Cómo se puede disciplinar a alguien que no es miembro? A ver, díganme ustedes, ¿se puede? No. Si los ancianos, los líderes de esta iglesia quisieran corregir a uno de ustedes, pero usted no es miembro de esta iglesia, créamelo, no le pueden llamar, no le puede ir a corregir porque usted no es miembro de la iglesia. Y usted hasta puede oponerse porque puede decir, no, a mí qué me quieren que decir, yo no, ni miembro soy de aquí. Eso es cierto. Entonces, una parte importante del ser miembro de la iglesia es que podemos ser corregidos. Y esto está claro en el pasaje que leí hace algunos momentos. Interesantemente, hablando del pasaje de todos en Mateo 18, 15 al 17, está hablando de la iglesia, eclesia, que es el original griego. Parece ser la última, el último tribunal de apelación de asuntos de autoridad en la iglesia en relación con la membresía. Es decir, en relación con la membresía, la última autoridad es la iglesia. Y si a la iglesia no lo escuchan, entonces fuera de la iglesia. Eso es muy fuerte, ¿verdad? No hemos llegado allá y espero que nunca lleguen allá, ¿ok? Que nunca lleguemos allá. Algunas veces como pastor he tenido que emplear ese punto. No ha sido siempre. En 50 y tantos años que tenemos de eso, creo que ha sido solamente 2 ocasiones o 3 ocasiones que hemos tenido que emplear eso en la iglesia. No es siempre, ¿ok? Pero ha ocurrido. Entonces, hermanos, porque la Biblia nos los enseña, nos los está diciendo. Claramente la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solo. Si te escucha, has ganado uno, hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda acusación quede establecida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Y si se niega a escuchar también, incluso a la iglesia, sea para vosotros como un gentil y un recaudador de impuestos, dice Jesús en esta parte. No sé si quedó claro este punto. Segundo, existe la excomunión. En un cuerpo existe la excomunión. Curiosamente hablando, hoy en día hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas de estas aplicaciones donde se tienen que hacer unas personas miembros de esas aplicaciones y hasta pagan, ¿ok? Para ser miembros de esas aplicaciones, para estar viendo todo lo que esas aplicaciones están mandando, están proclamando, están enseñando y pagan por eso y miles y miles de dólares se gastan en eso, en ser miembros de esas aplicaciones. Qué interesante, ¿no? No sé cuáles son las normas y las leyes y si se castigan, que creo que sí, se castigan tanto a los que participan en esas aplicaciones como hasta los que ven esas aplicaciones y están allí mirándolas. Entonces, no estamos hablando de algo extraño. Yo decía la vez pasada en la otra iglesia que la excomunión la utilizamos desde niños. No es nada nuevo. Y decía yo en esa ocasión, cuando usted fue a la escuela, tuvo su grupito, ¿no es cierto? En la escuela, ya sea de chicas o de chicos. ¿Y qué pasaba cuando alguien no te caía bien de ese grupito? Fuera, ¿no? Lo excomulgabas, fuera. A lo mejor tú fuiste excomulgado de algún grupito, de tu escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, yo no lo sé. Pero lo usamos. Lo usamos a menudo en la casa también. Cuando algún chico no se porta bien, vete a tu cuarto y estate allá y no estés aquí con nosotros, ¿no es cierto? Es decir, esto no debería ser sorpresivo aún en la iglesia.
Esto debería ser normal en la iglesia y con mayor razón en la iglesia, en verdad. Entonces, no es algo extraño lo que yo estoy hablando, es una vida común, inclusive la que nosotros utilizamos. Termino diciendo, porque se me acaba de venir a la mente, que muchas veces algunos papás hasta llegan al grado de decirle a su hijo: ya no te quiero aquí en la casa, vete de la casa. Lo que está haciendo, lo está excomulgando de la comunión de la casa, por las razones que sean, yo no lo sé, pero ocurre, claro que ocurre. Y cuando venimos a la iglesia y sucede algo como eso, hay quienes hasta se enojan. La última vez que sucedió esto, se fueron algunos hermanos de la iglesia por esa razón. Es decir, que en la iglesia somos de tan amorosos, que podemos aguantar todo y podemos perdonar todo y nadie debe decirnos nada. ¿Es correcto eso? No creo que sea correcto. Jamás creo que eso puede suceder, y no sucedió en la iglesia de Cristo. ¿Existe la excomunión entonces? Sí existe. Miren, el apóstol Pablo la utilizó en su primera carta, capítulo 5, versículo 13. Dice: ¿dónde está de la necesidad de sacar a alguien? En ese lugar está la necesidad de sacar a alguien de la iglesia. Y él dice: ¿qué tengo yo que ver con juzgar? Y ahí está en el verso 12 y 13, capítulo 5, versículos 12 y 13 de 1 Corintios. Y dice el apóstol Pablo: ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los extraños? ¿No son los que están dentro de la iglesia o los que deben juzgar? Porque Dios juzga a los de afuera. Purga al malvado de entre vosotros. Fíjense la frase del apóstol Pablo: purga al malvado de la iglesia, a esa persona. Y sí, había un problema serio. Capítulo 5 de 1 Corintios es un problemón enorme que había en la iglesia, y que la iglesia, curiosamente hablando, investigando sobre eso, llegó un momento en que lo veían normal. Y Pablo dice: no puede ser normal, eso no es normal, es contra natura lo que está pasando, es contra la naturaleza misma lo que está sucediendo en la iglesia. Púrgalo, sácalo de ahí. Y era un joven que debía salir de la iglesia, y sí salió de la iglesia, porque en el capítulo 6 de 2 Corintios se ve como Pablo dice: restauren a esa persona, vuélvanlo a su lugar, que ocupe un lugar dentro de la iglesia, ámenlo, muéstrenle amor, muéstrenle cariño, porque se ve que aquella persona sí se había arrepentido de lo que había hecho, y por ahora el apóstol Pablo está hablando de tenerlo nuevamente. Entonces, déjenme decir, hablando de este punto, hay dos implicaciones. Una es que hay un grupo dentro de la iglesia y un grupo fuera de la iglesia. ¿Okay? Eso está aquí en este pasaje que Pablo está mostrando. Estar en la iglesia es definible, es decir, si tú perteneces a la iglesia, eso se define. Y un grupo fuera de la iglesia quiere decir que estar fuera de la iglesia es básicamente indefinible, por decirlo de esa manera. La otra implicación es que una persona puede ser removida de estar en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tal destitución formal no sería posible si no existiese una membresía clara. ¿Ok? Y la pregunta aquí es: ¿quién es una parte responsable de este organismo y quién no? Y por supuesto, los de adentro y los de afuera, vamos a decirlo de esa manera. Tercero, ¿ok? Los cristianos deben someterse a sus líderes. Hermanos, yo no voy a hablar mucho en este punto porque la Biblia habla por sí misma. La Biblia habla por sí misma. Y créanmelo, que la membresía de la iglesia está implicada en el requisito bíblico de los cristianos, de que los cristianos se sometan a un grupo de líderes, ancianos o pastores de la iglesia. Eso está implícito en lo que voy a decir. Vean ustedes en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice allí, anótelo si no lo vamos a leer en este momento todos, pero yo voy a leer lo que dice este pasaje, Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos están velando por sus almas como quienes tendrán que dar cuenta. Obsérvelo.
El otro pasaje está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13, donde se dice que os rogamos, hermanos, que respetéis a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros. Y aquí hay una palabra que se utiliza griega, proistamanos, humor, ¿ok? Humon. En el Señor, a los que están entre vosotros, eso quiere decir esa palabra que dije, en el Señor, y os amonestan, que no los tengáis que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Y por último, 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, que dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, dice la palabra de Dios, especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza de la palabra. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Y la pregunta que surge como lectura de estos versículos es: ¿cómo va a funcionar este liderazgo y esta sumisión si no hay una membresía que defina quién se ha comprometido a ser líder o liderado, dicho de otra manera, y quién ha sido elegido como líder? Así es la pregunta. Entonces, si no hay liderados, entonces no puede haber líderes, obviamente. Pero si hay una membresía, hay una iglesia, y esa membresía requiere, obviamente, de personas que le lideren, voy a decirlo de esa forma, por simplemente ser miembros de esta iglesia. Y termino este punto diciendo: si minimizamos la importancia de la membresía, es difícil ver cómo podríamos tomar estos mandamientos de sométanse, que está ahí claro en lo que acabo de leer. Es decir, a los miembros se les dice sométanse. Y líder, es decir, pastores y ancianos, de manera seria y práctica. Es decir, ¿cómo nos podemos someter a líderes de manera seria y práctica si no los hay, si no hay miembros? Pues si nadie es miembro, si aquí en esta iglesia nadie es miembro, entonces no hay nadie a quien liderar. ¿Y los líderes de dónde salen? Pues de los miembros, ¿no es cierto? No salen de otro lado, salen de los mismos que están en la iglesia, que son los miembros de la iglesia. Cuarto, ancianos obligados a cuidar de su rebaño. Dice la palabra de Dios en Hechos 20, 28. Dice: cuidaos muchos de vosotros y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para cuidar de la iglesia de Dios que Él ganó con su propia sangre. Hay mucho que hablar aquí, por supuesto, pero noten otra vez el tema de ancianos que están obligados a cuidar del rebaño del Señor, es decir, los líderes que han sido puestos en la iglesia, en la Biblia se les llama ancianos, obispos, es exactamente lo mismo. Pastores también es muy similar. Todas esas palabras son muy similares en el griego y muchas tienen algunas connotaciones diferentes, pero en realidad significa lo mismo en el fondo. ¿Y qué significa? Bueno, en 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3 lo aclara muy bien. Y si no, ahí le preguntan al pastor Joel, ¿ok? Dice la Biblia así: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, ejerciendo vigilancia, no por la fuerza, sino voluntariamente, como Dios quiere que vosotros, no por ganancia vergonzosa, sino con avidez, no dominando a los que están a vuestro cargo, sino siendo ejemplos del rebaño. Eso es algo que se dice a los líderes, a los que están siendo puestos por los miembros de las iglesias, y Dios les está diciendo justamente eso. Entonces, los que están a cargo, tu porción, tu suerte, vamos a decirlo de esta manera, implica que los ancianos sabían de quién eran responsables en aquel entonces y ahora también. Esta es solo otra forma de hablar sobre membresía, sin duda alguna. Estoy totalmente convencido de eso. Y el último punto, ya vamos terminando, ¿ok?
Hay una metáfora que el apóstol Pablo utilizó en la lectura, que si usted dice, ¿y cuándo vamos a llegar a la lectura que se hizo? Bueno, pues ahora llegamos. Esta es una metáfora, la metáfora del cuerpo. Y saben ustedes, husmeando en este pasaje así rápidamente, déjenme decirles que la palabra cuerpo, aquí en este corto pasaje que acabo de leer, porque no leí todo el capítulo, por supuesto, se repite 18 veces. 18 veces aparece la palabra cuerpo aquí. Cuéntenlo, no ahorita, en casa cuando llegue. 18 veces. Y es una metáfora que Pablo está utilizando para hablar de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Entonces, la pregunta que plantea esta imagen o esta metáfora para la iglesia local que Pablo está describiendo en este capítulo surge una pregunta: ¿quién pretende ser tratado como una mano o un pie o un ojo o una oreja de este cuerpo? Pues nadie, ¿verdad? Nadie en cierta manera debe ser tratado así. Hay una unidad y una relación orgánica implícitas en la imaginaria del cuerpo. Es decir, si alguien trata mal a mi dedo, está tratando mal a mi cuerpo. Si alguien me está jalando los pelos, por decirlo de esa manera, mis cabellos están unidos a mi cuerpo y por lo tanto está maltratando mi cuerpo. ¿Pueden ver eso? Claro, está implícito en esto que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero hay algo antinatural en que un cristiano se una a un cuerpo de creyentes y no sea miembro del cuerpo. Eso es antinatural. Quiero dejarlo bien claro. No es normal. Y así lo vi yo en aquel entonces. Recuerdan que yo les dije que yo tuve problemas con bautizarme y hacerme miembro de una iglesia. Al principio sí, tardé como un año y medio, de lo cual me arrepiento, por supuesto, porque yo no entendía esto. Pero ahora lo entiendo muy bien. Y entiendo que no puede haber iglesia sin miembros. Definitivamente. Y si soy una persona que fui lavado en la sangre de Cristo y que mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido cambiada por la iglesia, no hay nada más importante en mi vida que yo llegue a ser miembro de esa iglesia, la cual Cristo ganó con su sangre. No hay nada más importante que eso. Y no importan los argumentos que yo pueda utilizar, que yo pueda sacar humanamente hablando, todos serán contrarios a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de comunicar a la iglesia? A mí mismo también, por supuesto, y a cada uno de nosotros. Hay algo antinatural si yo no quiero hacerme miembro de una iglesia. No es normal, en pocas palabras. No es un cristiano normal, ¿no? Se dice, ¿no? No es una mamá normal, un papá normal. No es un cristiano normal quien piensa de esta manera. Termino entonces, hermano, diciendo lo siguiente: como una expectativa para todos los creyentes. Esto debería ser una expectativa para todos. ¿Qué quiere decir una expectativa? Algo que deberíamos buscar y anhelar y desear después de haber conocido a Cristo. Después de haber entregado nuestra vida a Cristo. Esto es algo que debería brotar de nosotros. Señor, quiero ser parte de tu iglesia. Quiero ser parte de Península Viva. Quiero ser parte de Jesús de Nazaret. Quiero ser parte de Maranata. Quiero ser parte de la iglesia fulana, sotana, el nombre que ustedes piensen. Debe ser algo natural. Por eso yo creo que por estas razones, 5 razones que acabo de mencionar, nos llevan a por lo menos que creemos que la membresía es una expectativa del Nuevo Testamento para todos los creyentes. Cada uno de nosotros debe ser miembro de un cuerpo local de creyentes. Eso está claro en la Biblia, está claro en la palabra de Dios. Y ese es el plan de Dios para nosotros y para esta iglesia llamada Península Viva. Eso es lo que entendemos por membresía, por supuesto. Todos esos aspectos de la membresía están arraigados en la verdad de que la iglesia local es una expresión de la iglesia universal. Por supuesto.
Parte de lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo es pertenecer a un cuerpo que tiene un nombre, cualquiera que éste sea. Amados hermanos, termino instándoles a orar y pensar en esto para su propia vida. Oren y piensen en esto. Y escuchen esta pregunta: ¿es usted un miembro responsable de una iglesia local? No solo está tu nombre en alguna parte, pero ¿estás comprometido con la disciplina y ser disciplinado de acuerdo con las normas bíblicas? ¿Ha declarado usted públicamente su voluntad de ser pastoreado y dirigido por los líderes de una iglesia local? ¿Te ves a ti mismo y a tus dones como parte de un cuerpo orgánico de ministerio en la iglesia? ¿Muestras por tu firme apego al cuerpo de Cristo que estás apegado a Cristo? La membresía, hermanos, en la iglesia es un regalo de gracia de Dios que ha comprado con su sangre. Así de simple. Es un regalo de gracia que Cristo ha comprado con su sangre. Y esto es más de lo que la mayoría de nosotros realmente nos podemos dar cuenta. Es un medio de la misericordia de Dios para nosotros. Es una manera en la cual Dios se ha manifestado a nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Por lo tanto, hermanos que me escuchan esta mañana, les insto a que no se aparten de esta bendición llamada iglesia. Oremos a Dios. Padre, ayúdanos a entender claramente. Si hubiera alguna cosa que debiéramos entender más de lo que acaba de ser dicho, que tu Espíritu Santo nos hable y nos muestre y nos enseñe la verdad de tu palabra. La bendición de ser miembro de una iglesia, de ser parte de esa iglesia, pero no solamente de una manera sentida probablemente, o ficticia por otro lado, no, real. Que mi nombre esté escrito en ese libro que pertenece a esa iglesia llamada fulana de tal. Que aparezca como miembro. Como un miembro, decimos muchas veces nosotros, activo dentro de tu reino. Que esto, Señor, sea una realidad en la vida de todos nosotros y que esa sea nuestra mayor expectativa. Si tú estás aquí luchando contra esto de ser miembro o no de una iglesia, deja de luchar simplemente porque no es congruente con los hijos de Dios, no es congruente con la palabra de Dios, ni es congruente con Dios mismo, quien nos manda a ser miembros de su iglesia, la cual Él compró con su sangre. Ayúdanos, Señor, y danos fuerzas para vencer nuestro yo, nuestra filosofía, nuestras enseñanzas y todo lo que hayamos recibido que no es de acuerdo a tu palabra. Y que tu palabra venga, Señor, a nuestras vidas y forme nuestra vida, nos muestre a cada uno de nosotros cómo y de qué manera debemos de vivir, inclusive dentro del cuerpo de Cristo. Bendito seas, oh Señor, alabado sea tu nombre. En Cristo oramos. Amén. Le decía a mis hermanos en la mañana, a los que se van a recibir y a los que se van a bautizar: estamos de fiesta y me siento el novio de la boda, pero hay una partecita de mi corazón que está triste. Hace poco más de 30 y tantos años, el pastor Josué, su esposa Martita llegaron a Acapulco haciendo sus pininos en el pastorado. Ellos fueron parte de un equipo de pastores y misioneros que plantaron Maranata Costa Azul, Jesús de Nazaret y otras iglesias más. Dios se lo llevó al norte a sembrar iglesias, y poco antes de su jubilación Dios le dijo: tienes que regresar a Acapulco, y él regresó hace 5 años a Acapulco.
Y cuando platicaba con él, él me decía: Dios me trajo para algo, Dios me trajo para algo. Hoy puedo confirmar, Dios trajo al pastor Josué Mayo y a su esposa porque estaba arrancando Península Viva. Él fue mi primer maestro, mi primer consejero en plantación de iglesias, antes que fuera con los famosos de Monterrey. Y allá me encontré a amigos de él. Y hoy, pastor, celebramos junto con ustedes que Península Viva siga adelante, y que el día de hoy estemos teniendo bautismo, recepción de miembros. Deben ser 5 y 15, como 19 personas que hoy se están recibiendo. El aplauso se lo lleva nuestro Dios, pero dice Pablo: reconoced a los que trabajan entre vosotros. Y ahí, pastor Mayo, usted lleva su comisión. Dios se lo lleva con su esposa, a su familia, otra vez al norte. No sé si lo alcancemos a ver antes de diciembre, ojalá haya oportunidad, pero pues ya casi está haciendo sus maletas. Así es que hoy nos gozamos y disfrutamos mucho su presencia. Nos dio 2 o 3 lecciones muy importantes de vida de iglesia que espero que las hayamos guardado en nuestra mente. Después de este breve anuncio, arquitecto, se me apagó tu celular y tiene patrón que no le sé. Vamos a pasar a un acto que es muy significativo. Me gustó lo que de paso leyó mi hermano Andrés. Esa parte decía: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Pues cheque el día de hoy, porque el hecho de poder recibirles y poder bautizarles no es un hecho meramente entre hombres, es un hecho ante Dios. Y es un hecho significativo de lo que vendrá en el futuro. Así es que vamos a dividirlo en 2 partes. La primera es, en este momento voy a nombrarlos para que pasen al frente, y el pastor Mayo nos va a ayudar a hacer un acto protocolario para recibirles como miembros oficialmente de Península Viva. Después de esa membresía tienen la vida ganada, no es cierto. Después de esto vamos a pasar al área de la alberca. Allá vamos a tener los bautizos, y entonces vendrá la comida y la fiesta que tendremos. ¿De acuerdo? Por favor, a su nombre vayan pasando al frente. Oscar Vázquez, Yesenia Fernández y sus hijas Fátima y Noemí, pasen al frente. ¿Y la playera? Sara Juárez y Ángel Sebastián Cortés. Se supone que la playera era para que la usaran en este momento. Karen Andrea Blanca Sabá, pasen al frente, por favor. Van pasando, yo creo que hasta acá, hasta el fondo. Pasen, por favor. Bueno, aprovecho de una vez también Hilda Morales, Rosalba Ávila,